Estimados espectadores, en esta vídeo continuamos. Hablar de la falsificación de la ciencia. En nuestra serie de Viaje de certeza, se pretende mostrar cómo algunas investigaciones científicas, con aplicaciones ideológicas, éticas y doctrinales, no son necesariamente científicas. Ejemplo de ello es la homosexualidad. Este vídeo no pretende debatir sobre la perspectiva de la jurisprudencia islámica sobre el asunto de la homosexualidad. Espero que el vídeo sea de gran beneficio para ustedes. Ciencia y homosexualidad, viaje de certeza. Que la paz sea con ustedes. Los ateos, como mostramos anteriormente, interpretaron los fenómenos innatos con interpretaciones materialistas genéticas que no tienen evidencia. Y para colmo, imputaron a los genes algunos actos perversos, lejos de la naturalidad innata. E hicieron de esto una excusa para justificarlos considerándolos como fenómenos naturales. Un ejemplo flagrante de esto: su trato con la homosexualidad, al que no llaman una perversión, sino homosexualidad. Porque la palabra perversión tiene el significado de que es un comportamiento odiado, feo y repulsivo a la naturaleza humana. Y esto no lo admiten. Hay una relación entre la homosexualidad y la irreligión. Esta encuesta en 2013 a la comunidad LGBT mostró que aproximadamente la mitad de los homosexuales estadounidenses no tienen afiliación religiosa, en comparación de que el 20% del resto de la sociedad estadounidense sin afiliación religiosa. La comunidad científica occidental, donde el ateísmo y el darwinismo son comunes, había realizado estudios sobre la relación de la perversión sexual con la genética y los genes, y sobre los fenómenos sociales relacionados con la perversión sexual. Por ejemplo, un estudio sobre si dos homosexuales adoptan un niño, ¿cómo afectará esta adopción al niño? Y tenemos derecho a preguntar si estos estudios se hicieron de forma científica y imparcial. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: las investigaciones científicas, que tienen aplicaciones morales y doctrinales, y que se producen bajo la dominación del liberalismo occidental, ¿son realmente imparciales? ¿O a veces, son herramientas politizadas? Si los resultados de tales investigaciones contradicieran los valores islámicos, la postura racional ¿sería dudar en los valores islámicos o en la validez de tales estudios? Cuando un ateo le dice: yo creo en la ciencia, ¿es realmente él así? ¿O cree en la interpretación incorrecta de la pseudociencia? ¿Entonces cae en una ignorancia compuesta? Ese es el objetivo principal y el más importante de nuestro episodio. La perversión sexual o homosexualidad es solo un ejemplo de ello. Examinamos a través de él la fiabilidad de esta ciencia occidental. El plan de nuestro episodio será el siguiente. Y les ruego concentrarse, hermanos míos, para que no se distraigan, ya que este episodio es muy útil, lleno de evidencias y datos importantes. Por lo tanto, necesitamos enfocarnos para comprender la secuencia de sus elementos. Primero analizaremos el significado de la frase presunta: la homosexualidad tiene una causa genética. Luego mencionaremos lo que determinan las referencias occidentales principales actualmente sobre la relación de la perversión sexual con la genética. Después volvemos a la pregunta más importante, que es si lo que determinan las referencias y estudios occidentales en tales asuntos morales es necesariamente confiable. Responderemos a esta pregunta examinando tres cosas: el ambiente donde se realizan las investigaciones. ¿Son ambientes que alientan a la libre investigación? ¿O tiene terrorismo jurídico? ¿Los investigadores son fiables? ¿O existen indicaciones de mentiras y parcialidad a veces? ¿Quién financia estas investigaciones? ¿Y cómo afecta eso a los resultados? Luego vemos cómo los medios de comunicación manejan los resultados de las investigaciones. ¿Son honestos o no? Primero, este concepto gelatinoso:
La homosexualidad tiene una causa genética. ¿Qué significa exactamente? Significa que el homosexual está impulsado involuntariamente por genes a las anormales prácticas sexuales. ¿Cómo cierra la persona los ojos cuando le llega un fragmento? ¿O retira la mano de un objeto caliente? ¿Involuntariamente? Claro que no. Significa, entonces, que un homosexual tiene genes que le hace inclinar psicológicamente hacia miembros de su género. Al investigar, este es el significado de su frase. Pues, primero decimos, suponiendo la existencia de estos genes, ¿con qué derecho lo consideran una excusa para el comportamiento pervertido, relevando su actor de la reprobación y del castigo? Este es un punto principal e importante. Es decir, asumiendo que una persona tiene un mal sentimiento deformado, esto le justifica actuar basándose en este sentimiento. Entonces, si un hombre tuviera un deseo excesivo por las mujeres, ¿le justificaría la violación, por ejemplo? ¿O se le pide que se contenga y que controle sus deseos, y poniéndolos en lo permitido, halal? Entonces, ¿por qué usan titulares como la homosexualidad está sujeta a la genética, dando la impresión de que el homosexual está obligado a sus actos perversos, inducido por sus genes? Entonces, están preparados para aplicar esta misma lógica al tratar con sus oponentes políticos e intelectuales, ¿quiénes pueden tener causas genéticas de lo que hacen? O si les dijéramos, podría haber causas genéticas para la poligamia. Y la mujer que acepta a un hombre casado podría tener genes que la incitan a ello. Entonces, ¿por qué está permitido el matrimonio homosexual en los 50 estados de los Estados Unidos? Por la decisión de la Corte Suprema en 26 de junio de 2015. Mientras la poligamia permanece prohibida en los 50 estados. Hasta el día de hoy en julio, 2017. ¿Por qué se utiliza la excusa de los genes? ¿Para crear empatía hacia los homosexuales particularmente? Sin embargo, ¿existen realmente genes que causan una tendencia pervertida? Esto nos lleva, hermanos, al segundo eje, que es lo que estipulan las fuentes occidentales principales actuales sobre la relación de la perversión sexual con la genética. Una de las organizaciones más famosas de salud estadounidense, Asociación Estadounidense de Psicología, concluyó que no se ha demostrado la existencia de una justificación genética para la perversión sexual hasta la fecha de este episodio en julio 2017. Teniendo en cuenta que esta asociación defiende fuertemente lo que llama derechos de los homosexuales. Muchos libros especializados en el estudio del comportamiento sexual describe las investigaciones como inconclusiva, es decir, sin resultado, y que no se identificó ningún gen relacionado con la homosexualidad. Uno de los mejores libros en este tema es el libro del Dr. Neil Whitehead titulado Mis genes me obligaron a hacerlo. La homosexualidad y la evidencia científica, que refuta la relación de la perversión sexual con la genética desde una perspectiva teórica lógica. Además de analizar de los estudios sobre los gemelos siameses, en esta cuestión, y que varios demostraron que no existe una relación entre genética y homosexualidad, la perversión sexual, indicando los grandes errores científicos en los estudios de los gemelos, que afirman la existencia de esta relación. Mencionaremos algunos en los comentarios. Este libro es un gozo científico para quien tenga las bases de la investigación científica. Y aquí observen, hermanos, un problema importante. Los ateos dicen: venimos de mutaciones y selección natural de las características genéticas que ayudan a la supervivencia y la desaparición de quienes tienen características que no ayudan a sobrevivir. ¿Ayuda la perversión sexual a la supervivencia? Por supuesto que no.
Porque dos machos juntos o dos hembras juntas no podrían tener hijos. Entonces, sus características genéticas no se transmiten a las generaciones posteriores. Por lo tanto, se esperaba que la ley de la selección natural acabara con la perversión sexual. Porque es una característica que no ayuda a la supervivencia. Sin embargo, la homosexualidad, la perversión sexual existe. Observe cómo la interpretación inicial darwiniana materialista contradice a su final. Volvemos a los informes de la Asociación Estadounidense de Psicología y a los libros especializados. Fíjese que no hemos seguido el comportamiento no científico, el que muchos siguen, cuando citan estudios compatibles con sus caprichos, y ignoran a los otros estudios que no apoyan su postura. Aquí mencionamos las conclusiones de las grandes organizaciones de salud y los libros especializados, ya que dan el resumen de una gran cantidad de estudios. Y a pesar de todo esto, alguien dirá: sin embargo, hay estudios que indican la existencia de una relación entre la homosexualidad y la genética. Y otro dirá: si algún día las referencias principales cambian su posición, ¿ustedes admitirían la existencia de esta relación? Esto nos lleva al tercer eje. Y lo más importante del episodio, que es la discusión de la pregunta. Las investigaciones científicas, que dan resultados, que se utilizan al servicio de los valores liberales occidentales, ¿son realmente neutrales? ¿O son una herramienta politizada? Responderemos a esta pregunta analizando tres cosas. Primero, el ambiente en el que se realizan las investigaciones. ¿Son ambientes que alientan la libre investigación? ¿O tiene terrorismo jurídico? La civilización occidental, hermanos, tiene cosas sagradas. Levanta su lema, criminaliza y lucha. ¿Contra quiénes las tocan? El influyente lobby que apoya a los homosexuales ha podido meterse en estos sacrilegios. Lo que llama los derechos de los homosexuales. Como oponerse a la hegemonía occidental. Se describe como terrorismo. Y oponerse a los judíos se describe como antisemitismo. Llamaron el rechazo de la homosexualidad homofobia. Es decir, la homosexualidad es un fenómeno natural y un derecho humano. Y quien se le opone es enfermo de homofobia. Pero para ellos este paciente no está excusado, sino, es un criminal. Y como existe el lema de la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el antisemitismo, también la civilización occidental lanza un lema que es antihomofobia, que la ONU adoptó y lanzó campañas para ello. Y emitió convenios que firmaron muchos países. Y nombró un observador especial de la ONU para proteger a los homosexuales. En este ambiente de lucha y de control, se imaginaría que saldría la ciencia experimental, con resultados realmente neutrales, sobre la perversión sexual, homosexualidad. Ejemplos de los escándalos científicos que responden a esta pregunta. La historia del profesor Spitzer. El profesor Robert Spitzer, conocido como el padre de la psicología moderna, publicó un estudio sobre una terapia no farmacológica que ayuda a los homosexuales a deshacerse de su homosexualidad. Y lo llamó terapia reparativa, que corrige la orientación sexual para el individuo. Y mencionó en el estudio el éxito de su terapia en corregir la orientación sexual para 200 hombres y mujeres homosexuales. Entonces las organizaciones de salud se rebelaron y atacaron su estudio, sabiendo que este Spitzer es uno de los que apoyan lo que considera los derechos de los homosexuales y contribuyó en eliminar la homosexualidad de la lista de las enfermedades psicológicas estadounidenses. Pero todo esto no era suficiente para la comunidad científica. Entonces, Spitzer se disculpó en 2012 por su estudio y se publicó la noticia en los medios con el título: El gigante de la psiquiatría
Se disculpa por apoyar la terapia de los homosexuales. Al final de su carta de disculpa, dijo: con humillación y rendición. Creo que le debo disculpa a la comunidad homosexual. Puede imaginar la presión que Spitzer sufrió. Cuando sepa usted que las dos organizaciones globales más grandes de la salud atacaron su tratamiento. Organización Mundial de la Salud OMS, y la Organización Panamericana de la Salud PAHO, que emitieron, el 17 de mayo de 2012, un informe titulado Las terapias que cambian la orientación sexual no tienen justificación médica y ponen en peligro a la salud. Como pone en peligro esta terapia no farmacológica, basada en charlar con los homosexuales. ¿Cómo pone en peligro la salud? Dijeron en el informe que estas terapias que reprimen las orientaciones sexuales de los homosexuales causan un sentimiento de culpa y de vergüenza de sí mismos, depresión, ansiedad e incluso el suicidio. El informe concluyó con recomendaciones para combatir la homofobia. Y le pido, usted, que escuche estas recomendaciones y me diga, ¿a qué le recuerdan? Las 5 recomendaciones fueron: las clínicas y terapias de corregir la orientación de los homosexuales deben ser condenadas y expuestas a la responsabilidad legal adecuada. Y que las instituciones que forman trabajadores de la salud deberían concentrar su enseñanza en aceptar a los homosexuales y combatir su rechazo u odio, o tratarlos como enfermos. Además, debe detener cualquier intervención que intente cambiar la orientación sexual de cualquier persona. Y que la homofobia debe ser expuesta. Es decir, debería ser expuesta por los medios, cualquiera que sea su forma y quien fuera su autor. Se denuncia como un problema que amenaza la salud pública y amenaza la dignidad humana y los derechos humanos. Y que las organizaciones de la sociedad civil deben desarrollar mecanismos apropiados para el fomento de la vigilia de la sociedad ante cualquier abuso contra los derechos de los homosexuales, y que deben ser denunciadas a las autoridades. ¿A qué le recuerdan estas recomendaciones? Coincide de forma perfecta con las recomendaciones del contraterrorismo. ¿No? Otra dogma impuesta a la comunidad científica. Y que nos recuerda totalmente de la película ¿Los expulsados? Que relata cómo se excluyen todos los científicos que niegan la evolución darwiniana. Un terrorismo que recuerda a la Inquisición y la tiranía científica practicadas por la Iglesia en la Edad Media. Creo que es muy gracioso, tras de eso, que alguien imagine que el ambiente de la investigación científica en el tema de la perversión sexual sea un ambiente libre y neutral. El segundo punto en la discusión de la fiabilidad de la investigación occidental en el campo de la perversión sexual. ¿Son fiables o existen indicios de mentiras y parcialidad de algunos? Citaremos algunas evidencias para responder a esta pregunta. Primera, la investigación que todavía citan los ateos y los homosexuales. La investigación de Dinghame, quien afirmó en el año 1993 una supuesta relación entre el marcador genético XQ28 y la homosexualidad, y publicó sus resultados en la famosa revista Science. Al principio, les recordamos, hermanos, que Dinghame es el mismo quien alegó la existencia del gen de Dios y escribió un libro sobre ello, sin evidencia ni estudio publicado. Y no lo aceptaron los genetistas. Como aclaramos anteriormente. Vamos a ver esta otra alegacón de este Hammer. De las reglas científicas. Para que una investigación científica tenga credibilidad, sus resultados deberían ser repetibles, reproducible. Es decir, si otros investigadores hicieran el mismo experimento, debería dar los mismos resultados. De lo contrario, cualquier investigador puede alegar lo que quiera y se convierte en un gran descubridor.
basado en falsas alegaciones. El experimento de Amer y su grupo fue repetido por muchos investigadores y sobre un gran número de homosexuales. Pero ninguno obtuvo los mismos resultados. Lo que los hizo desmentir a Amer y su supuesto gen. Como el estudio del Dr. George Rice y su grupo, que fue publicado también en la revista Science, donde dice: no está claro por qué nuestros resultados son completamente diferentes del estudio original de Amer, ya que nuestro estudio fue más amplio que el estudio de Amer. Ciertamente teníamos el poder adecuado para detectar un efecto genético del tamaño que publicó en ese estudio. Sin embargo, nuestros datos no apoyan la presencia de ningún gen de gran efecto que influya en la posición de orientación sexual XQ28.